Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Rosa Silva Muñoz y les doy la bienvenida al podcast Entre Guerras y Crisis. Hoy junto a un grupo de expertos viajeros al pasado para comprender cómo grandes acontecimientos estuvieron entrelazados en la historia del siglo XX, ¿no? Nos acompañan dos especialistas que cubrirán distintos enfoques fundamentales para comprender este periodo histórico. Annette Fernández Vázquez cumplirá un doble rol como analista histórico para desentrañar las causas y efectos y como relatora del testimonio que nos ofrecerá una mirada humana y cercana, ¿no? Por su parte, Zenón Roldán también tendrá dos funciones: experto en economía, explicando los complejos dinámicos financieros del periodo, y comentarista político, analizando los cambios sociales y políticos que surgieron, ¿no? El tema principal de hoy es investigar las profundas conexiones entre la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y el ascenso de los fascismos, ¿no? Como especial atención a Alemania a través de documentos históricos y relatos y análisis, descubrimos cómo estos sucesos moldearon al siglo XX. Comencemos por entender las raíces del conflicto que cambió al mundo para siempre. Compañera Annette. ¿Qué tal? Gracias, Rosita, por presentarme. Efectivamente, conmigo vamos a empezar por las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Bien, vamos a analizar un poco por qué se dio la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial estalla en 1914, pero esta desencadena por tensiones acumuladas que ya se venían presentando, por conflictos de territorio, alianzas secretas que muchas veces los países no sabían, y nacionalismo radicalizado que hoy en día sigue presente, aquí también en nuestro país sigue presente todavía. Después también tenemos otro antes, tenemos el asesinato de Francisco Fernando, el archiduque, que fue el suceso que detonó para que todo esto empiece. Ahora, dentro de las consecuencias, sabemos que hubo bastante pérdida de trabajo, hubo una inestabilidad económica que repercutió a nivel mundial. Es más, yo escuché a muchos expertos también mencionar que era un fenómeno que hasta ahora no se lograba recuperar. Y bueno, sabemos que también Alemania derrotada opta por firmar el Tratado de Versalles, el más famoso tratado en 1919, y que culpaba que este conflicto se realizó y obligaba a pagar enormes reparaciones a los otros países, ¿no? Que era lo que se tenía que pasar. Ahora, esas condiciones crean un resentimiento intenso que hoy por hoy tú vas allá y no quieren hablar sobre este tema en historia, no quieren ni siquiera contar un poco. Bueno, también terminó por dejarnos una estabilidad social bastante mala, y la política alemana es buena, pero la estabilidad social estamos mal como país. Bueno, Rosita, ¿qué nos podrías hablar sobre esta parte? Miren, ¿no? El tratado en efecto fue percibido por muchos como un castigo injusto, ¿no? No una solución pacífica. Como dijo el historiador Thompson, castigar es desproporcionadamente no corregir, ¿no? Solo generar venganza. Este malestar alimentó la inestabilidad en Europa durante los años siguientes, ¿no? Ay, compañera, continúa. Bien, también tenemos que hacer un énfasis en aquellos relatos de personas que vivieron esta crisis, esas voces que aún no son escuchadas. Entonces nos vamos vamos a tener aquí dos testimonios de aquellos años. Tenemos acá a David Lowe, que nos comenta que la historia no solo está en los libros, sino en las voces de quienes lo vivieron, y efectivamente no se equivoca, tiene razón. Ahora vamos a estar con el testimonio de Fernando Liborio, un joven minero al cual lo despiden porque no tenían plata para pagarle, ya que lo habían gastado todo. Un joven minero chileno de 13 años, estamos hablando del año 1929, que como había la Gran Depresión y deserción económica, le arrebatan el empleo, así por así, y se queda sin poder trabajar porque ya no habían ahorros. También estamos con Dorothea Lange, que de Estados Unidos, ¿no? Que ella va capturando mediante fotografías cómo va cambiando la Segunda Guerra Mundial y cómo es expresada en los rostros de las personas que estaban atravesando este conflicto. Pero bueno, Rosita, ¿qué nos puedes comentar de esta parte? Mira, estos testimonios muestran el impacto humano, ¿no? Detrás de las cifras. Gente común enfrentándose a la brutal realidad, ¿no? Que dejaron la guerra y posteriormente la crisis económica, ¿no?
Claro que sí, efectivamente, son testimonios reales de gente que ha tenido que pasar por esa situación. Pero bueno, por favor, también nos acompaña nuestro experto en economía, que nos va a hablar también de la Gran Depresión y su impacto. Hola a todos, gracias Anet. Bueno, ya como lo mencionaste, soy experto en economía y vamos a hablar pues sobre la Gran Depresión y su impacto económico. Desde el punto de vista económico, la Gran Depresión del 1929 fue una de las crisis más profundas del sistema capitalismo moderno. Todo esto comenzó en Estados Unidos, tras la caída o el colapso pues, de la bolsa de Nueva York, cuando la especulación y la falta de control financiero provocaron el derrumbe de los mercados. En poco tiempo, las personas, miles de personas, empresas cerraron y millones de personas perdieron su empleo y sus ahorros. El impacto fue tremendo, fue global. En Estados Unidos, la producción industrial cayó a la mitad y el desempleo alcanzó niveles históricos. Pero la crisis se extendió rápidamente a todo el mundo. Por ejemplo, en América Latina, países exportadores como Perú, Chile y Argentina sufrieron un desplome de sus precios de sus materias primas. Y en nuestro país, Perú, el cobre perdió gran parte de su valor y muchas minas optaron por cerrar. Mientras que en nuestro país vecino, Chile, el salitre dejó de ser rentable, generando desempleo masivo y migraciones internas. En Europa, Alemania fue especialmente golpeada, ya debilitada por las reparaciones de guerra del Tratado de Versalles. Enfrentó una inflación descontrolada, la quiebra de sus bancos y un desempleo que superó los 6 millones de personas. La Gran Depresión fue más que una crisis financiera, fue una crisis de confianza, mostró los límites del moderno liberal clásico y abrió paso a nuevas ideas económicas. Vemos claramente que fue una fecha tan importante, ¿no? Pero también a líderes que ofrecían soluciones radicales. En Alemania, esa mezcla de hambre, desempleo y resentimiento se transformó en el combustible del nazismo. Compañera Rosa, tal vez tengas algún comentario. Sí, mira, así la economía mundial no colapsó en cadenas, ¿no? Afectando a millones y preparando el terreno para cambios políticos radicales, ¿no? El descontento popular creció buscando respuestas en discursos y propuestas extremas, ¿no? Sí, seguidamente, pues, y para finalizar, hablaremos sobre el auge del fascismo como respuesta. El fascismo emergió como una reacción política a la sensación del caos social. En Alemania, sobre todo en Alemania, pues el ascenso de Hitler y el partido nazi se explica por varios factores. Su liderazgo carismático, la debilidad política de la República de Weimar y la crisis económica. El resentimiento ante el Tratado de Versalles y la humillación nacional fueron explotados por la propaganda nazi para ganar apoyo popular. La caricatura británica de 1939 simboliza la tensión creciente y la incertidumbre respecto a la paz. Compañera Rosa, tal vez comentario ya para finalizar todo este podcast. Sí, mira, sí. Esta combinación no produjo un cambio radical, ¿no? En la historia, el autoritarismo y la expansión del poder estatal, ¿no? Está como nunca antes, ¿no? La tragedia es que estas respuestas extremas fueron el resultado directo de la cadena histórica que analizamos hoy, ¿no? Hemos corrido desde las causas de la Primera Guerra Mundial, pasando por la Gran Depresión, hasta el ascenso de los fascismos, entendiendo a Alemania como un caso ejemplar, ¿no? La historia no es solo fechas o documentos, sino vidas marcadas por la guerra, la crisis, la esperanza fallida, ¿no? Recordar estos episodios nos ayuda a comprender cómo decisiones y sucesos interrelacionan y cómo el pasado sigue iluminando nuestro presente y futuro, ¿no?
Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Guerras y Crisis. Nos escuchemos en la próxima.